Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde se encuentren y cuándo nos estén viendo. Nos estamos dando cita en un nuevo capítulo de Libros Periféricos, lecturas recomendadas, y hoy nos vamos para Chile para hablar con el profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, periodista, Pedro Santander, autor del libro La batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina del año 2020. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí presente. Disculpa, entró una llamada. Gracias a ustedes. Es un honor para mí poder hablar con la audiencia uruguaya. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, en esta sección, Pedro, te contamos un poco, citamos a los autores de libros que entendemos que son muy importantes, justamente para dar la batalla comunicacional, en este caso, que hace alusión también al título de tu libro. Y bueno, empezar un poco preguntándote por qué surgió la idea también de este libro, cuál fue la necesidad. Y bueno, tocas un tema que está como que se habla mucho pero se dice poco también, o capaz no se escarba demasiado. Así es. Mira, yo creo que bueno, sí, hay dos, tres cosas que me motivaron a este libro. Una primera que es evidente, ¿no? Que en este momento que estamos atravesando, la izquierda nacional, continental, mundial, efectivamente es un momento donde desde lo comunicacional se nos está atacando mucho. Coincidente también con el momento que el capitalismo por el cual está transitando, que es un momento de inteligencia artificial, de web semántica, de redes neuronales, es decir, donde la cuestión comunicacional es muy importante. Entonces, en primer lugar, nosotros, digamos, a la izquierda tenemos un flanco de ataque muy pronunciado que es el comunicacional. En segundo lugar, otra motivación fue que esa suerte de cansancio, agotamiento, de una izquierda que cae en lo que yo llamo la denunciología, ¿no? Mucha denuncia, mucha denuncia, mucha denuncia del estado del arte, de la cuestión, y poca propuesta, ¿ya? Poca propuesta. Y finalmente, en tercer lugar, yo diría que también la otra motivación fue pasar del diagnóstico a la propuesta. ¿Ya? Porque yo creo que en el diagnóstico estamos claros. El diagnóstico además está bien hecho por la izquierda, ¿no? El diagnóstico en este campo. Y bueno, y esos tres elementos, ¿no? Superar la denunciología, entender que este es un flanco de ataque contemporáneo importantísimo y finalmente pasar del diagnóstico a propuestas concretas, son de alguna manera el intento en responder a esos tres flancos de hacer una contribución a la izquierda latinoamericana, específicamente en el campo de la comunicación y de lo que yo llamo la batalla comunicacional. Tal cual. Y en esto que vos planteabas, hay un gran análisis, hay poca propuesta, y a su vez también decías, es un flanco muy débil, ¿no? Pero muchas veces se confunde, capaz para contarle a la audiencia, lo que es la publicidad, la propaganda y la comunicación, ¿no? Como que muchas veces se entremezclan esos tres conceptos que son diferentes, que tienen puntos en común, pero vos decís que justamente la comunicación es uno de los flancos más débiles que han tenido los gobiernos progresistas de izquierdas de la región. Bueno, no lo digo yo solamente, ¿no? El Chávez, por ejemplo, tenía una frase que él pronunciaba con cierta frecuencia. Él decía, la falla tectónica de la revolución es la comunicación. Lo tenía clarísimo, ¿no? Y antes Fidel fue uno de los primeros en insistir en lo que él llamaba la batalla de las ideas, ¿no? Que ya, digamos, Fidel, bueno, viene del siglo XX, no alcanzó, él alcanzó a ver, ¿no? Pero no a dimensionar en toda su complejidad esto de la comunicación, de salto revolucionario, ¿no? En lo tecnológico. Entonces, eso ya viene, ¿no? Pero efectivamente, eso es mucho más que los medios de comunicación tradicionales. Creo que eso es importante entenderlo. Es decir, cuando hablamos de la batalla comunicacional, no puede ser nuestra respuesta creer que eso significa tener más medios de comunicación. De hecho, lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, compañero, es una cosa no tradicional, ¿no es cierto? Nos estamos comunicando a través de un software que se llama Zoom, en vivo y en directo. Yo estoy en Chile, tú estás en Uruguay, podemos dialogar en directo sin que nos editen, sin que nos
nos saltamos la mediación de los medios tradicionales, que la mayoría de los cuales están en manos de la derecha, y podemos establecer en base a esta conversación un diálogo que pudiera interesar a una audiencia que nos va a ver seguramente a través de redes sociales o a través de medios creados para eso. Entonces, eso también es comunicacional. ¿Qué también es, qué también es parte de la batalla comunicacional? La comunicación directa. ¿No? Creo que nosotros en la izquierda, nosotros en los movimientos revolucionarios, no podemos olvidar jamás que la batalla es asimétrica, porque evidentemente el imperialismo, y por eso el imperialismo es lo poderoso que es, tiene más herramientas, tiene más recursos, tiene más dinero, tiene más armas, ¿ya? Tiene más recursos de mucho tipo. Nosotros tenemos otra cosa, nosotros tenemos la convicción, la organización y la inteligencia. Y con eso nosotros tenemos que dar batalla. Y para eso no podemos prescindir de cuestiones que siempre nos han ayudado en la comunicación, como es la comunicación directa. Y la comunicación directa tiene muchísimas, muchísimas modalidades. La que estamos tú y yo haciendo en este momento es una. ¿Ah? Aló presidente del presidente que hizo el comandante Chávez era otra. Las redes sociales muchas veces son otras. Es decir, los actos de masa, los actos de calle, el cara a cara. Es decir, hay muchas herramientas que tenemos que usar porque fundamentalmente nosotros lo que tenemos que hacer, y creo que lo que está pasando hoy en Venezuela y en Cuba es un buen ejemplo, es defendernos, resistir, pero resistir creativamente. Y la resistencia creativa es fundamental para combatir a este inmenso y tremendo enemigo que tenemos por enfrente, que es el imperialismo gringo. Creo que, por ejemplo, lo que ha logrado resistir Venezuela en todos estos años, y que hoy asoma un cierto alivio, ¿no es cierto? Una cierta pausa frente a tanta agresión, una cierta respuesta ya. Creo que eso nos debe demostrar que lo importante que tenemos que hacer nosotros en la izquierda revolucionaria es saber resistir creativamente. Ahí está nuestra fuerza y tenemos que saber resistir creativamente desde lo comunicacional. Justamente esto que traes de la resistencia creativa, ¿no te parece, no sé si compartís, esto es una opinión mía, que muchas veces la izquierda peca de solemne, peca de muy acartonada y muchas veces se sobrepasa eso, ¿no? Porque está bien que estamos hablando de cosas serias, pero no es muy atractivo, digamos, no es muy llamativo. Tenemos un problema ahí. Mm. Absolutamente, comparto, no 100, 1000% tu Ujú. apreciación. Tenemos un problema eh, y además es una tontería porque si hay algo que se ha demostrado en la izquierda es que los movimientos, los liderazgos de izquierda que son rupturistas, que son creativos culturalmente, que no son acartonados, ¿no es cierto? Que son espontáneos, que son genuinos, ¿no es cierto? Son los que en definitiva nos permiten conexión popular, Ujú. conexión comunicacional. No es el acartonado, no es el del seriote de traje y corbata. Fíjate tú, por ejemplo, y eso cómo era Evo Morales. Evo Morales nunca, en su comunicación con el pueblo, nunca simuló ser un occidental seriote de Harvard. Ujú. ¿Ya? No tuvo ese complejo. Menos lo tuvo Chávez, ¿no? Chávez siempre fue muy genuino, ¿no? Muy serio y muy simpático, ¿no? Muy risueño y muy seriote a veces. Es decir, nosotros tenemos que encarnar el humor popular, nosotros tenemos que encarnar las formas no burguesas, ¿no es Mm. cierto? Y no formales de la dominación, porque en eso que tú señalas que apunta en el fondo a la forma, ¿no es cierto? No podemos olvidarnos nunca que un modo más de dominarnos culturalmente es imponernos ciertas formas. Ujú. ¿Ya? Y nosotros en la izquierda, que tenemos una conexión con los sectores populares mucho más amplia y con el sentir popular mucho más profunda que los otros movimientos, tenemos que, no debemos nunca rechazar el humor, no debemos nunca rechazar la ligereza, no debemos nunca, siempre manteniendo, por supuesto, la rigurosidad del análisis. No son incompatibles. Así que yo estoy pero plenamente de acuerdo. Y además, con esto termino, en una época de redes sociales, ¿ya? Donde 4.000, 5.000 millones de personas a diario se manifiestan en las redes sociales, es absurdo, ¿no es cierto? Es absurdo empezar a combatir o tratar de contrarrestar cualquier cosa con formas, ¿no es cierto?, formales que no conectan, ¿no es cierto?, ni con el 0,01% de esas 5.000 millones de personas que están hoy en redes sociales
a diario en un flujo comunicacional y un flujo discursivo permanente y en tiempo real, manifestando su sentir, sus gustos, sus percepciones. Tal cual. Te lo engancho con la siguiente pregunta, esto del humor, ¿no? De la algarabía también, de ser atractivo, ¿no? Porque también esa es la cuestión, por más a veces muy buenos análisis que hay, son muchas veces, o esos panfletos que te acercan a una marcha, que son una mancha de tinta negra, así que vos lo ves y sí, capaz está excelente, pero la verdad no me da ganas de leerlo. Eh, También hay este surgimiento de las ultraderechas, no sé si nuevas derechas, eso habría que verlo, pero sí esta derecha más gritona, más contestataria. Hay algunos analistas que dicen que se ha robado la rebeldía, digamos, se le ha quitado a la izquierda. ¿Vos decís que tiene que ver un poco con esto, de este acartonamiento, de no saber comunicar, de adaptar formas burguesas y de otra forma el sistema termina, digamos, adquiriendo una falsa careta de rebeldía para seguir manteniendo lo mismo? Claro, mira, yo pienso que en primer lugar, las expresiones más rebeldes de la izquierda latinoamericana y los dirigentes y las dirigentes más rebeldes de la izquierda latinoamericana fueron duramente golpeados, perseguidos y aniquilados, ¿no? En la década del 70 y 80 y parte del 90. Eso generó un cierto trauma, ¿no? Y una cierta ausencia de compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Creativamente rebeldes y hermosamente rebeldes que fueron, bueno, fueron asesinados, torturados, aniquilados. Eh, y además, junto con eso, vino el ascenso, ¿no es cierto? En realidad la traición de una cierta parte de la izquierda en esto de la llamada tercera vía, ¿no es cierto? Que generó toda un corrimiento de la izquierda hacia el centro, hacia el neoliberalismo, ¿no? Lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista. Y ellos adoptaron la forma de lo políticamente correcto. ¿Ya? Ellos adoptaron la forma de lo políticamente correcto y en un momento en que el neoliberalismo entra en crisis, ¿ya? Quienes logran a través de lo políticamente incorrecto conectar con la rabia social que la frustración del neoliberalismo genera es la ultraderecha. Mm. Es la ultraderecha, porque la ultraderecha no tiene ningún, ha mostrado con Trump, con Bolsonaro, eh, ha mostrado que no tiene ningún problema en ser políticamente incorrectos. Entonces ellos son rupturistas, son provocadores, y eso, claro, cuando hay todo un ambiente de rabia social contra un sistema desigual, genera conexión, Ujú. claro, que es lo que nosotros sabemos desde la izquierda, que esa incorrección política de la ultraderecha es una incorrección política fascista, no es una incorrección política que quiera mejorar la cuestión o generar cambios estructurales. Es una incorrección política que no está realmente orientada a la clase dominante, está orientada, como dice Nancy Fraser, a un tercero, el inmigrante, el sexo diverso, a las minorías sexuales, el otro, ¿no? El pobre contra pobre, no está dirigida realmente a la élite. Entonces ahí, claro, es re fácil ser políticamente incorrecto. Lo que nosotros tenemos que recuperar, porque es una tradición, con Lenin, con Bolívar, con Chávez, con Rosa Luxemburgo, es la incorrección política frente al sistema. Tenemos que recuperar eso, tenemos que tomarlo, pero claro, es un proceso lento porque nosotros venimos saliendo de muchos golpes en la izquierda, de muchos traumas, de muchos asesinatos, muchas persecuciones, ni te digo Honduras, Colombia, lo que pudieran contar al respecto. Tenemos que reponernos y yo creo que Chávez fue en eso marcó un rumbo muy importante. Tenemos que ser políticamente incorrectos, creativos y generar eso que hablábamos hace un rato atrás, ¿no? Una resistencia creativa permanente. Te llevo a tu país directamente, porque han pasado varias cosas. Hemos visto las manifestaciones, ¿no? Lo que hablan de no son 30 pesos, son 30 años, una nueva constitución. Ahora también están en la cuestión de la constituyente de aprobar esta nueva constitución, pero también esto que hablamos de las nuevas derechas de un señor como Kast, que llegó a la segunda vuelta y estuvo disputando la presidencia. ¿Cómo está el panorama en Chile, quizás desde un punto de vista comunicacional, obviamente también político? Sé que son temas como muy grandes y mucha cosa, pero ¿en qué está Chile y en qué está ese mal humor, este Sí. descontento con el sistema que venimos hablando? Mira, nosotros en septiembre, ¿qué? En cuanto sí, más o menos en 6 semanas, Ujú. tenemos un plebiscito. Eh,
si se aprueba o se rechaza una nueva constitución. Hasta el día de hoy, nuestro país aún sigue estando institucionalmente regido por la constitución de Pinochet, imagínate. Y los que rechazan la nueva constitución, es la derecha, están en una campaña comunicacional fuertísima. Controlan los medios tradicionales, controlan los centros de estudios de opinión pública, controlan por lo tanto las encuestadoras, controlan y son muy activos en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile desde el punto de vista comunicacional frente a este plebiscito que se viene ahora en septiembre? Ha ocurrido que una minoría política es hegemonía discursiva. Y eso yo creo que tiene que hacer reflexionar seriamente este gobierno, que yo lo veo tímido en esto, de cómo revertir eso. Esto que te estoy diciendo no es nada nuevo, estamos sobre aviso. Esto lo enfrentó Cristina en Argentina, lo enfrentó Evo en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, ni te digo Chávez, o también Lula y Dilma en Brasil, ¿no es cierto? Que la mayoría política es minoría comunicacional. Eso tiene que ser revertido. Eso es antidemocrático. Eso es inaceptable. Porque al final, los canales que tú tienes para comunicarte con tu base popular de apoyo, que es mayoritaria, esos canales los maneja el enemigo, los maneja el adversario. Y eso es un problema propio de esta etapa del neoliberalismo que ha generado una clausura comunicacional, una clausura discursiva que beneficia a las minorías, que son a la oligarquía, ¿no es cierto?, de nuestros países. Entonces, eso es algo que hay que tomarse muy en serio y creo que políticas regulatorias para eso son fundamentales. Ustedes en Uruguay algo avanzaron con eso en la época de Mujica. En Brasil se intentó avanzar en eso, pero vino el golpe contra Dilma Rousseff. Y ahora la nueva Constitución de Chile tiene unos capítulos muy interesantes al respecto, que por ejemplo hay una parte donde se dice que la Constitución obliga a, velar por el pluralismo informativo, ¿no? Eso es algo nuevo en nuestro país, esperemos que así sea. Pero en definitiva, todos los gobiernos progresistas que quieren hacer, aunque sean pequeños y tímidos avances de transformación social, se ven enfrentados en nuestro continente a la misma situación. Son mayoría política, pero son minoría discursiva, son minoría comunicacional. Y eso es antidemocrático, y eso tiene que ser revertido, y pienso que este gobierno, que se ha visto enfrentado a esa situación a 2 meses de un plebiscito, nuestro gobierno, ¿no es cierto?, debe tomarse muy en serio esa situación. Bueno, lamento apuntarte, Pedro, que acá en Uruguay también la ley de medios ya la van a barrer y va a Así, ser, sí, va a haber una nueva ley que va a apuntar a así, la no sabía. concentración de los medios de comunicación, de los mismos de siempre, incluso por los pasillos del Congreso y todo se comenta que se llama Ley Romay, que el Romay es uno de los dueños de Canal 4, que es, como te digo, uno de los canales más conservadores que existen acá. Como Clarín Sí, en Argentina. Claro, allá exactamente. rápidamente, fíjate, eso es algo que nosotros como izquierda tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar muy, muy bien, y sobre todo en esta especie de segunda ola que viene, que parece asomar con Petro, con Boris, con Lula, ¿no es cierto?, con el respiro que tiene Venezuela, tenemos que reflexionar muy bien sobre lo siguiente. Cuando somos gobierno, tuvimos la década ganada, ¿no es cierto?, del 98 al 2010 más o menos, logramos hacer y generar avances legislativos, avances sociales, a veces avances políticos importantes. Entre ellos, por ejemplo, como tú acabas de decir, en el tema comunicacional. Pero son sumamente fáciles de revertir cuando dejamos de ser gobierno. Esa reversión tan simple, tan fácil, es algo que nos tienes que hacer pensar. Es decir, cuando Macri asume en Argentina, a los 10 días, fíjate, a los 10 días, Macri había borrado la ley de medios de Argentina, había clausurado AFSCA, que es el organismo que ve el tema del televisivo audiovisual, había creado un ministerio de comunicación, es decir, en 10 días Macri barrió con todo la ley de comunicación de Ecuador, ley orgánica de comunicación de Ecuador, la LOC, que es muy de avanzada. Lenin Moreno no se demora nada tampoco en revertirla, y ahora tú me cuentas, ¿no es cierto?, que los avances que ustedes tuvieron en Uruguay también la están revirtiendo. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien por qué es tan fácil revertir nuestros avances y por qué es tan difícil, ¿no es cierto?, revertir los de ellos cuando ellos logran imponerlos. Tal cual, clarito. Pedro, te hago la última.
y no te quito más tiempo. La cuestión, ¿cómo es bueno, el panorama en Latinoamérica y el Caribe? Y cuáles son capaz para vos algo, no sé, algún proceso o incluso, no sé, algún partido, algún sector, alguien que digas comunicacionalmente que te ha llamado la atención o que digas, mirá, es un poco por ahí por donde hay que ir. Mira, pienso que si es correcto la hipótesis de que estamos ante un nuevo momento de alza de una izquierda en América Latina, con los triunfos de Boris, Petro, Xiomara en Honduras. Sin embargo, es un momento de mayor debilidad que la primera ola, ¿no? Cuando estaba Lula, cuando estaba Chávez, cuando estaba Evo, cuando estaba Néstor Kirchner, cuando estaba Mujica. Eh, hoy es más débil, aunque tenemos mayor aprendizaje. ¿Ya? Pero somos más débiles porque los líderes no son los mismos. Mira, los que te acabo de mencionar eran monstruos todos, ¿no? Estaba Fidel también, monstruos. Hoy estamos algo más débiles, habría que ver si Lula vuelve, yo creo que va a ocurrir, eso nos va a dar mucha fuerza. Somos más débiles, hay que pensar muy bien el tema de la reversibilidad que te decía, hay que pensar muy bien el tema de ser mayoría política pero minoría comunicacional. Y si tú me preguntas en términos comunicacionales, ¿qué me llama la atención? Mira, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me llama la atención Venezuela. ¿Eh? Me llama la atención Venezuela porque creo que ellos en este tiempo de tremenda resistencia que han mostrado frente a ataques y a un cerco y a un bloqueo, donde hubo de todo, o sea, desde intentos de magnicidio, de matar a Maduro, intentos de golpes de Estado, intentos de invasión, esos ridículos que entraron a la moneda, desestabilización de todo tipo, robo en la frontera de la... Mira, lo que tú quieras, para entrada de paramilitares colombianos, ellos resistieron también en el ámbito comunicacional. Y eso me llama la atención. Yo no lo he estudiado, no lo he estudiado, pero sí lo he estudiado lo suficiente para saber que el chavismo no perdió audiencia. ¿Ya? Es más, el chavismo fue creciendo en audiencia, tanto en redes sociales y en la televisión pública. Y eso a mí me llama la atención. Creo que eso da para estudiarlo, da para estudiarlo. Ellos tienen una suerte de forma de hacer comunicación a la venezolana. Creo que nosotros tenemos que hacerla. Lo otro que me llamó la atención es que cuando ocurrió el estallido social en Chile, el 2019, en octubre del 2019, eso también se reflejó en lo comunicacional. ¿Cómo se reflejó en lo comunicacional eso? Que muchos medios digitales, muchos usuarios y muchos programas que sintonizaban y estaban de acuerdo con el estallido social, se articularon. Y eso no había pasado nunca, ¿ya? Pero lamentablemente fue así de corta duración eso. Pero hubo una articulación comunicacional interesante ahí, que a mí me llamó la atención, que medios como El Desconcierto, El Clinic, El Ciudadano, que cada uno anda por su lado, para el estallido social se articularon, hicieron transmisiones en conjunto, en vivo incluso, con mucha audiencia, ¿ya? Con muchos usuarios, todos duplicaron o triplicaron sus audiencias. Fíjate que yo logré estudiar analíticas de Facebook y de Instagram de 2 o 3 medios, y después del estallido con eso, todos aumentaron tremendamente, tanto en volumen como en rangos etarios, ¿no? A sus usuarios y a sus audiencias. Eso fue muy interesante. Espero que eso vuelva a un momento donde esa articulación vuelva a dar fuerza comunicación al sector nuestro. Tal cual. Pedro, te agradecemos muchísimo. Estuvimos con Pedro Santander desde Chile, periodista, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y autor del libro que estuvimos conversando, La batalla comunicacional, defensa, ataque y contraataque en América Latina. Un libro recomendadísimo para que lo puedan leer. Es editado también por una editorial venezolana, ¿puede ser? Sí, sí, está sacado por El Perro y la Rana, esa editorial de nombre bizarro, ¿no? Muy al estilo venezolano. Viste que ellos, lo que hablábamos de las formas, no tienen problema. Imagínate que una editorial se llame El Perro y la Rana, ¿no? Que nombre más bizarro y más simpático. Esa editorial la sacó. El libro inauguró la Feria Internacional del Libro de Venezuela del 2020. Y bueno, sí, le fue muy bien además en términos de
venta. Tal cual. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. A ti, compañero. Saludo al pueblo uruguayo.